Acaba de asumir Javier Milei en Argentina, el primer presidente liberal libertario del mundo, como dijo en su discurso tras ganar las elecciones. Pero ¿qué implica ser liberal libertario? En principio, implica militar en un ideario político que pone al individuo y su libertad como principio y fin supremo. Un individuo individualizado principalmente respecto a lo colectivo. Un individuo liberado principalmente del Estado. Para ellos, el Estado aparece como un monstruo colectivista que encadena a los individuos, despojándolos de su libertad. Sin embargo, me llama la atención la ligereza con la que los liberales libertarios hablan de lo individual, de la libertad y del Estado, sobre todo en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque si hay algo que ha sido determinante para la creación y protección de la individualidad en la historia latinoamericana, ese es precisamente el Estado. Ya diré por qué. Para partir, recordemos que la noción que tenemos tanto del individuo como de la individualidad nace junto a la modernidad europea. O sea, es una noción que no tiene más de 400 años. El individuo, modernamente concebido, liberado de ataduras míticas, religiosas o monárquicas, y afirmado de un tipo particular de racionalidad lógica, es un ser que se entiende indivisible y que, tanto separado y bien delimitado con respecto a los demás, pasa a ser la unidad mínima existencial de lo social. Sin embargo, en Latinoamérica, la historia de la individualidad, la historia del ser individuo, es radicalmente diferente respecto a la historia del ser individuo de la modernidad europea. Las y los liberales libertarios no se hacen cargo de esta diferencia, la que en el fondo es una profunda diferencia ontológico-existencial. Pasan esta diferencia acomodaticiamente por alto, sustentándose en una especie de universalidad del individuo. Claro, en el mundo de las ideas parece tener lógica que el individuo sea igual de individuo en cualquier parte del mundo, pero si se aterriza a lo concreto de la historia latinoamericana, estas abstracciones de las y los liberales libertarios flaquean. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica tenemos una historia enmarañada de la individualidad, dada por la compleja historia política, económica y cultural de la región. Lo que de facto también redunda en un enmarañamiento existencial, una historia barroca o abigarrada de la individualidad, si usamos los conceptos de Bolívar Echeverría o de René Zabaleta Mercado. Pero ¿qué tienen que ver los estados en Latinoamérica en la creación de la individualidad local? Voy para allá. Recordemos el ideal modernizador y civilizatorio de las élites ilustradas del siglo XIX relacionada a la superación de aquello que denominaban como el estado de salvajismo de la chusma indígena o mestiza. Pasar de la comunidad arcaica a una sociedad moderna de individuos modernos a la europea. Pues bien, este proyecto de sociedad de individuos en Latinoamérica en el siglo XIX dependió de una serie de dispositivos. Probablemente el dispositivo más determinante en la creación existencial de la individualidad en Latinoamérica es la ciudadanía. ¿Por qué? Porque el ciudadano es el individuo reconocido como el sujeto basal del derecho, a la vez que la ciudadanía es el dispositivo político, económico y cultural que se va a encargar de esculpir y pulir civilizatoriamente a estos sujetos de derecho. La ciudadanía entonces es la forma orgánica de la sociedad que perfila a los individuos como unidades mínimas de lo social, a la vez que les permite relacionarse de forma racional con individuos otros para el ejercicio de sus potestades individuales. Pues bien, para esa relación racional entre individuos se necesita de un contrato macro, y para ese contrato, que para estos efectos llamaremos contrato social, se necesita de un soporte garante, es decir, institucionalidad, reglamentación, normativa, jurisdicción, o sea, Estado. Desde el siglo XIX, el Estado, por medio del dispositivo ciudadanía, ha sido la máquina existencial moledora de carne comunitaria que procesa a la comunidad originaria, dando como resultado a un individuo pulido y a una sociedad supuestamente occidental. Sin embargo, si atendemos a la historia de los estados en nuestros países, hay que decir que la ciudadanía siempre ha tenido una relación compleja con la diversidad política, económica y cultural de la región. Esto es muy evidente en el siglo XIX, donde solo los varones, dueños de medios de producción o de tierras y alfabetos, eran reconocidos como ciudadanos, o es decir, como individuos propiamente tal, amparados existencialmente por el reconocimiento institucional. Menos del 1% de la población, frente al 99% de chusma que quedaba en ese enmarañamiento existencial del pueblo. Y pese a que el dispositivo ciudadanía se ensanchó en el siglo XX, con el fin del voto censitario y el reconocimiento institucional de amplios sectores de la población, las formas de ser y estar en el mundo ya estaban lo suficientemente lejos del modelo existencial tanto de la sociedad moderna como del individuo occidental. Esa divergencia, me parece, está marcada por la forma existencial del ser y estar propio de la comunidad.
mientras los menos tenían su vida asegurada por ciudadanía y Estado, con policía, jurisdicción, ejército, etc., los más necesitaron de solidaridades, cuidados y cooperación comunitaria para proteger el vivir, pues la ciudadanía en el siglo XIX no existía para ellos. Y así prácticamente hasta hoy, donde la ciudadanía sigue siendo insuficiente para el vivir de las y los comunes y corrientes. Sea desde una comunidad indígena o rural, que es, digamos, la más evidente, o ya sea desde el fondo de las ciudades, en los barrios y poblaciones, la comunidad al día de hoy no ha desaparecido del todo de nuestros hábitos latinoamericanos, sino que ha cambiado de formas. Claro, formas existenciales mestizas, si se quiere, pero comunitarias al fin. El individuo abstracto del que parte Milei y sus seguidores, entonces, no es el individuo occidental de segunda mano que hay acá, como diría Jorge González. Tal como el Estado abstracto que critica Milei y los liberales libertarios, no es, por su historia, el Estado latinoamericano. En su crítica al desempeño y eficiencia estatal, claro, una crítica válida, pero en su crítica filosófica al Estado, como también su opción por el individuo universal, patrañas. No olvidemos que tanto el Estado como su dispositivo ciudadanía históricamente le ha quedado corto a la complejidad social latinoamericana, a la vez que el traje de la individualidad occidental le queda estrecho a la complejidad existencial latinoamericana. Pero vaya uno a explicarle esto a esos fanáticos religiosos del individualismo moderno europeo.